Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vamos con un ejercicio de estadística, en concreto de distribución Poisson y binomial. Nos dice el ejercicio que el número de personas que acuden a una consulta médica en periodos de 15 minutos sigue una distribución Poisson cuya media es 2,5. El número de personas que acude a esa consulta médica nos dice que sigue una Poisson. ¿Cómo escribimos eso? X, la variable X, sigue una Poisson cuya media, que se denomina lambda en Poisson, es igual a 2,5. El lambda lo ponemos entre paréntesis. Esta es la forma de escribir que una variable sigue una Poisson. Para calcular la probabilidad de que el número de personas que acuden a esa consulta médica sea uno determinado, para calcular esa probabilidad, tenemos esta función teórica que nos dice que esa probabilidad es igual a un tochito que tenemos aquí que ahora vamos a aplicar. Vale, todo el mundo atento. Nos dicen que calculemos la probabilidad de que en un periodo de 15 minutos no entre nadie a la consulta. No entre nadie significa que la X valga 0, que el número de personas en la consulta médica en ese periodo de 15 minutos sea 0. ¿Cómo calcularemos esto? Vamos a poner en la formulita. Miramos bien. La probabilidad de que X sea igual a 0, número de personas igual a 0, es igual a E elevado a menos lambda. En lambda, la media, 2,5. Por lambda, 2,5 elevado a X sub 0 en la teoría. X sub 0 es a lo que igualamos la X. Aquí la hemos igualado a 0, elevado a 0, dividido por 0 factorial. 0 factorial. Meteríamos esto en la calculadora. 2,5 elevado a 0, cualquier número elevado a 0 es 1 y 0 factorial es 1. 1 dividido entre 1 sería 1 y directamente pondríamos en la calculadora e elevado a menos 2,5, que esto nos daría 0,082. Esta sería la probabilidad de que no acudiera nadie en un periodo de 15 minutos a la consulta médica. Podemos decir esa probabilidad en tantos por 1, 0,082, o podemos darlas en porcentajes, 8,2%. Pensemos si nos hubieran preguntado que cuál es la probabilidad de que acudan 5 personas a la consulta en esos 15 minutos. Hubiéramos puesto probabilidad de que la X fuera igual a, ¿cuántas personas nos dice? 5. X igual a 5 sería igual a E elevado a menos 2,5 por 2,5 elevado a 5 dividido por 5 factorial. Simplemente cambiaríamos esta x0 de la fórmula teórica por el número que nos pidiera el ejercicio. Pasemos a una binomial. Vale, mirad cómo sería una variable binomial. En 5 periodos de 15 minutos, el número de periodos que no acude nadie a la consulta sería una distribución binomial. ¿Por qué? Porque número de periodos dentro de esos 5 periodos está limitando a que la variable tome como máximo el valor de 5. Es decir, yo digo que en 5 periodos, el número de periodos dentro de esos 5 en los que no acude nadie a la consulta. Vale, ¿por qué añado lo de que no acude nadie a la consulta? Para que sea una binomial, yo tengo que añadir a ese número de periodos dentro de esos 5 una característica. Y la característica que yo añado es que no acuda nadie a la consulta. ¿Cuál es la probabilidad de que no acuda nadie a una consulta en 15 minutos? Lo hemos calculado antes, 0,082. Por eso esto es una binomial, porque yo tengo una variable que indica el número de algo dentro de un total, número de algo, en este caso periodos, dentro de un total de periodos que cumplen una característica asociada a una probabilidad. La característica de no acudir nadie a la consulta en uno de esos periodos de 15 minutos es 0,082. ¿Vale? Repito,
La variable y, que sería una variable binomial, que le indicaremos como una b, tendría una n, un número total de la muestra de 5. En 5 periodos de 15 minutos, quiero saber el número de periodos, la i sería el número de periodos dentro de esos 5, que no acude nadie a la consulta. ¿Y cuál es la probabilidad de que no acuda nadie a la consulta? Eso lo ponemos aquí. La característica, la probabilidad la ponemos aquí, que o la tendremos calculada de antes o nos la dará el ejercicio. Apuntaríamos 0,082. Vale, entonces la variable i sigue una binomial cuya n es 5 y la probabilidad es 0,082. Vale, imaginaos que la pregunta que nos hacen sobre esta binomial es que calculemos la probabilidad de que no exista ningún periodo en el que no acuda nadie a la consulta. La probabilidad de que no exista ningún periodo en el que no acuda nadie a la consulta. Esa sería la probabilidad de que ese número de periodos fuera 0. No quiero, ¿vale?, ningún periodo en el que no acuda nadie a la consulta. Sería la probabilidad de que la i fuera 0. La probabilidad de que el número de periodos en los que no acuda nadie a la consulta sea 0, o sea que no haya ningún periodo en el que no acuda nadie a la consulta, sería igual al combinatorio 5, 0, n numerito que hay aquí, por la p 0,082 elevado a 0, por 1 menos 0,082 elevado a 5 menos 0. Y esto nos daría 0,65, es decir, existe un 65% de probabilidades de que el número de periodos en los que no acuda nadie a la consulta sea 0. Me aparto de la pantalla para que le hagáis pantallazo, os suscribáis al canal, le deis like y comentéis. Y vuelvo enseguida. En este ejercicio, conclusión, hemos visto cómo calcular la probabilidad cuando la variable es una Poisson, la x, y calcular la probabilidad cuando la variable es una binomial, el caso de la i. Nos vemos en el próximo vídeo.